lunes salió el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y dio cifras que no están, digamos, en coincidencia las que habría dado anteriormente el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que ha dicho es que este año, en el mejor de los casos, se crecería 0.9%. Eso implica que no habrá más trabajo, implica que la situación es bastante desesperanzadora. Jorge González Izquierdo está con nosotros aquí en Punto Final y vamos a hablar en el fondo y rápidamente sobre la no coincidencia entre lo que inicialmente decía el Ministerio de Economía y Finanzas y la realidad. ¿Por qué se equivoca tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge? Muy buenas noches. Mónica, gracias por la invitación. Mira, normalmente los organismos que hacen predicciones, proyecciones, ¿no? Se basan en modelos matemáticos econométricos que se van alimentando de información nueva y proyectan conforme entra la información. Pero analizan escenarios permanentes. Claro, entonces es normal que no la chunten, digamos, pero lo que no es normal es que la diferencia sea tan grande entre lo que digan y lo que realmente sucede, ¿no? Ya al inicio del año, el Ministerio de Economía y Finanzas estaba estimando, creo, un crecimiento mayor al 3%. Correcto. Para el Perú. Después bajó un poco a 2 puntos. Ahora estamos ellos en 1.1%. El Banco Central en 0.9%, y yo creo que de repente, dependiendo de la severidad del fenómeno del Niño global, podríamos incluso crecer menos, ¿no? Porque acabamos de ver el reportaje de nuestro compañero Jorge, Catacaos, ¿no? Un lugar donde viven 75.000 habitantes, donde no se ha hecho absolutamente nada desde el 2017, luego viene el Niño costero, y como eso podemos replicar en distintas regiones del país, sobre todo el norte del país. El norte, sí. Y en cuanto a decrecimientos y crecimientos, lo único que ha crecido son 2 regiones del país. ¿Por qué? Pero por la minería, es decir, Quellaveco y Bambas. De lo contrario no hubiera crecido absolutamente nada. Enero, julio, 7 meses de este año, los primeros 7 meses de este año, la economía ha caído menos 0.6%. Uno mira el menos 0.6 y dice, bueno, no ha caído tanto, ¿no? Pero si tú buceas la cifra, Mónica, claro, te encuentras que ese menos 0.6 está disfrazado, está enmascarado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la minería, solo la minería, en enero, julio, ha crecido a tasas que no son sostenibles en el tiempo. Tasas muy fuertes de crecimiento. Por ejemplo, en junio... ¿Y eso ha sido por precios? No, ahora te voy a explicar. En junio la minería creció 19%, casi 20% en un mes. Eso no es normal, pues es anormal. Sí. Claro, para bien de nosotros. Correcto. Pero anormal, pero no es sostenible. Sí. Con esas tasas de crecimiento ha disfrazado lo que le está pasando al resto de la economía. Entonces, que son sectores básicos. Estamos hablando de sectores agropecuario, pesca, construcción, manufactura, servicios. O sea, la minería, gracias a la minería estamos enmascarando, y por eso ha salido menos 0.6%. Pero gracias a la minería arañando, porque estamos hablando de sectores muy específicos. ¿Y por qué? No tanto por precios, Mónica, es porque proyectos que se iniciaron, inversiones mineras que se iniciaron 2017, 2018, el año pasado a finales acabaron. Y cuando acaba una inversión empieza la producción. Pues entonces, claro, como tú tuvieras una olla... Como un hipo. Así es, tuvieras una olla de presión, claro, le sacas la tapa y ¿qué pasa? Al principio, y luego se normaliza. Y eso es lo que está pasando Esto ahora. Me lleva al tema de la inversión, porque hay un problema enorme en cuanto a inversión pública e inversión privada. O sea, estamos hablando no solamente de crecimiento. En el caso de la inversión privada, solamente la gente que ya invirtió está interesada en luchar para seguir en el país, pero la gente que no ha invertido no quiere invertir en el Perú. ¿Por qué no quiere? Mira, te doy un dato que acaba de salir también, Mónica. Los últimos 6 meses del año pasado, la inversión privada creció negativo. Sí. Y los primeros 7 meses de este año
más negativo. O sea, ya lleva más de un año que el sector privado, nacional y extranjero, en neto, ¿no? Sí. No aumenta su inversión. ¿Pero por qué no quiere? Yo tengo tres explicaciones, tres factores. El primero, y en ese orden de importancia, primero, la inestabilidad política, social y algo que mucha gente no le da importancia, e institucional, que lo estamos viviendo desde mediados del 2021 y no se ha logrado reducir hasta el día de hoy. Aquí estamos hablando de todos los involucrados, ¿no? Ejecutivo, legislativo. Todo, políticos en general. Político en general. Todo, ese es el primer factor, porque esta inestabilidad te genera incertidumbre y el veneno de la inversión privada es la incertidumbre. La incertidumbre, la inestabilidad jurídica. Es decir, ¿cómo voy a apostar si las reglas de juego se cambian todos los días? El segundo factor es que si tú eres empresaria y tú ves que hoy día la economía está 0.9 creciendo, o sea, está lentísima y la perspectiva es... Casi paralizada. Casi paralizada. Y la perspectiva es que siga lenta, tú no vas a invertir hoy día, pues porque tú piensas y dices, ¿y a quién le voy a vender? Entonces, ¿qué haces? Mejor me espero a que la economía, que ahora está así, en términos de tasa de crecimiento, comienza a hacer esto. Ahí ya comienzo a pensar en invertir. Y tercero, es que producto de la política antiinflacionaria del Banco Central, los costos de financiamiento para las personas, familias y empresas subieron. Y eso te desalienta la inversión, sobre todo a nivel de micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, ha pegado muchísimo el tema también en Lima, y Lima representa el 40% del PBI. Un poquito más, casi el 50%. Casi el 50% del PBI. Entonces, en Lima, en la capital, digamos, la inversión no solamente ha retrocedido, la gente no está teniendo confianza, los precios se han disparado, hay escasez de algunos alimentos y esto ha provocado insatisfacción. En cuanto a trabajo, tampoco ha crecido, y más bien lo que ha crecido es la informalidad dentro del trabajo. Entonces, eso también está generado, y sobre todo por esa inestabilidad de la que estabas hablando. Yo le doy mucha importancia, Mónica. Pero ¿qué es lo que debe hacer el gobierno que no está haciendo? No solamente es el gobierno, es el Congreso, es decir, sí, correcto, es toda la clase política el Ejecutivo, es decir, algunos hablan de que debería haber un cambio de ministro de Economía y Finanzas, pero otros dicen que esto trasciende a lo que puede estar haciendo o no el ministro de Economía. Esto es el gobierno. Sí. Y también, yo te diría, Mónica, el Estado, porque agarras Ejecutivo y agarras otras instancias. Mira ahora nomás el encontronazo que está viendo entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso te crea una inestabilidad, precariedad absoluta, una inestabilidad institucional muy fuerte. Mira, tú no sabes internacionalmente cómo... ¿Eso afecta económicamente? Claro. Esto que han sacado, que hoy día se ha conocido que creo 8 embajadas han sacado un pronunciamiento, entre ellas la de Estados Unidos y la de Reino Unido. Eso internacionalmente tú no sabes cómo mueve. Brutal, ¿no? Brutal. El mensaje que se está dando es de inseguridad. Pero no está siendo contrarrestado ni con acción ni con reacción de parte también del Ejecutivo. Yo hace algunas semanas tuve acá al ministro de Economía y Finanzas y hablaba de posibilidad de revertir esta situación con los programas, con la inversión, con el trabajo, claro, había optimismo. Uno de los factores, no el único, pero uno de los factores principales que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está apostando para hacer que la economía crezca, o sea, tenga un empujón mayor, es el gasto público, sobre todo en inversión. Pero ¿qué cosa ha sacado ahora el INEI? Ahorita, hace pocos días, en julio, no estamos hablando de enero, febrero, marzo, julio, al inicio del año, julio, que la inversión pública creció en rojo en julio, o sea, decreció. Entonces eso ya te está diciendo que esta esperanza en el gasto público, sobre todo la inversión pública, ¿no?, como que se está diluyendo. Y se está diluyendo por... los gobiernos regionales y locales que son los que no están dando la talla. Falta de gestión, también, digamos, no hay un acompañamiento de parte del gobierno nacional, porque tendría que haberlo, ¿no?
Gestión es. Y hay un tema de inseguridad también que afecta a todo lo demás. Así es. Entonces, estas son las cosas que estamos enfrentando ahora, Mónica, ¿no? Pero cuando usted escucha, Jorge, al ministro de Economía la vez pasada que le preguntaba sobre el tema de los limones que se disparaban, dicen, bueno, que en lugar de ceviche hagamos un lomo saltado. Lo terrible de toda esta circunstancia es que la proyección, cuando dice esto va a bajar, esto va a ser a fin de año, pero como que no se sintiera la urgencia de la gente. Esa es la sensación que hay cuando hay una autoridad que señala con cierta liviandad situaciones que le complican la existencia diaria a los ciudadanos del país. Mira, Mónica, si a mí me dijeran, oye, González Izquierdo, en un esfuerzo de síntesis, tú podrías decir, pero así poquito nomás, ¿cuáles son los principales problemas que afronta la economía, pero sobre todo la sociedad peruana? Yo diría 3. En primer lugar, y en ese orden de importancia, la inseguridad ciudadana que nos está flagelando. Esto tiene un costo económico. Por enorme. supuesto, a nivel de micro y pequeña empresa sobre todo. En segundo lugar, la relativa alta inflación que estamos padeciendo de hace un buen tiempo. Y en tercer lugar, el lento crecimiento de la economía, del empleo y de los ingresos. Esos son los 3 problemas que golpean duramente a la sociedad peruana, sobre todo a las grandes mayorías de menores ingresos. No sabes cómo los golpea. Sí. Y para concluir, porque se nos va el tiempo, y para dejar un sabor de alguna posibilidad, porque este año ya está perdido, pero ¿qué debemos hacer en el 24? Porque... Mira, Mónica, en el corto plazo, entendiendo lo que queda del 2023 y 2024, hay motores que pueden hacer que la economía crezca más de lo que ha crecido ahora. ¿Cuáles podrían ser específicamente? En primer lugar, y en ese orden de importancia, que haya un fuerte repunte del consumo privado, que este año está creciendo asícito está creciendo, casi nada. Si no consigues tú incentivar que el consumo del sector privado haga fuerte esto, las probabilidades de obtener un buen crecimiento, un adecuado crecimiento, se van 0. Al tacho. El segundo es la inversión privada. El segundo motor es la inversión privada. ¿cómo le damos pero la estamos confianza? en rojo hasta julio, claro. ¿Cómo le damos confianza? Así es. En tercer lugar está el gasto público, pero estamos viendo pues que el gasto en inversión, sobre todo a nivel de regiones y municipalidades, no lo acompañan a ese estímulo que se quiere dar. Y por último, está las exportaciones netas, fundamentalmente que las exportaciones crezcan fuertemente, lo cual también está en entredicho. Y rezarle a la Virgen María para que el niño... Y que el fenómeno del niño, que es un shock de oferta, no nos golpee en demasía, ¿no? En demasía. Hasta ahora se habla de... Así va a ser. Si se consigue eso, en el 2024 podríamos aspirar a un crecimiento mayor. Pero si no se consigue, estamos fritos. Fritos garabitos. Gracias, Jorge. No, Mónica. Muchísimas gracias por el... Gracias a ustedes. Quédate nomás por aquí, que yo sigo y les voy a comentar a ustedes algo.